2014, no antes, no después. Bueno, la razón es en cierto sentido muy simple, que es que los ingresos petroleros de Venezuela se desplomaron en un 93%. O sea, Venezuela vendía más de 90.000 millones de dólares en petróleo en el año 2012 y Venezuela llegó a vender en el año 2020 con unos 7.000 millones de dólares. Entonces, esa caída tan fuerte en los ingresos petroleros tuvo muchas causas, ¿no? La primera de ellas fue que cayeron los precios del petróleo. Al principio fue que cayeron los precios del petróleo. Los precios del petróleo entre 2014 y 2016 cayeron de $100 a unos 20, 25 dólares el barril. Después se recuperaron un poco, pero comenzó a caer la producción petrolera venezolana. Entonces fueron precios y fue producción. Pero el tema es que la economía colapsó porque cayeron nuestros ingresos petroleros. ¿Por qué es que la economía se ha recuperado un poco después de 2020? Hemos tenido, no es el mejor crecimiento del mundo, todavía estamos muy lejos de donde estábamos, pero ha habido una recuperación, ha habido crecimiento positivo en el 2021, 2022, 2023. ¿Por qué? Bueno, porque subieron los ingresos petroleros. Se recuperó algo la producción había caído a 400.000 barriles, aumentó, ya está por el orden de los 800.000 barriles, y también hubo una recuperación en precios. Y eso que te estoy describiendo que ocurrió en estos años, si tú regresas en la historia venezolana desde 1920, es así. Cuando el petróleo sube, la economía se expande, cuando el petróleo se contrae, los ingresos petroleros caen y la economía cae. Balmore Rodríguez, escribiendo en Panorama en 1940, decía, bueno, el petróleo es lo que infla el presupuesto nacional, lo que expande el presupuesto nacional, vivimos recostados a la sombra del petróleo. Eso sigue siendo cierto sobre la economía venezolana. Entonces, cualquier programa de recuperación de Venezuela tiene que estar basado en una recuperación de la industria petrolera. Y eso lo que quiere decir es que el primer punto de cualquier política económica es reinsertarse en los mercados internacionales, en los mercados petroleros, en los mercados financieros. O sea, nosotros no estamos vendiendo directamente un barril de petróleo a Estados Unidos, pero Estados Unidos es nuestro cliente natural. E histórico. Exactamente. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a tener problemas si no tenemos acceso a nuestro cliente natural. PDVSA, la empresa petrolera estatal, lleva 6 años en default de sus obligaciones. Y eso lo que quiere decir es que hay acreedores por todo el mundo persiguiendo a PDVSA para tratar de embargarle activos. PDVSA está a punto de perder a Citgo, que es una empresa que produce 2.800 millones de dólares en ganancias al año. Entonces, todo esto tiene que ver con que se cerraron los vínculos de Venezuela con la economía mundial. Esos vínculos se cortaron. O sea, se cerró el acceso a los mercados de bienes, a los mercados de exportación, se cerró el acceso a los mercados financieros. Eso hay que restablecerlo. Ese tiene que ser el primer punto de una política de reconstrucción económica. Y por supuesto, acompañado a eso, tiene que venir otra serie de reformas productivas para construir una economía dinámica. Pero si una estrategia económica no está anclada en el petróleo, es muy difícil que tenga éxito. Fíjate, vamos a meternos en Citgo, que yo he leído lo que tú has escrito. Porque Citgo es un ping-pong. Estamos hablando de quién es el culpable de que Citgo se vaya a perder. Chávez, porque agarró, expropiese, y no pagó, y entonces los bienes de Venezuela afuera, pues, les cayeron. O los que tenían que ir a los juicios y con esos 2.800 pagar las deudas de PDVSA. ¿Quién es el culpable? Bueno, fíjate, yo creo que en el caso, primero, estas cosas hay que ponerlas en contexto, porque hay muchas cosas que han pasado en Venezuela durante los últimos 25 años, y yo creo que de forma inequívoca, el principal culpable de la crisis económica, del deterioro económico, de que Venezuela sea hoy uno de los países más pobres de este continente, son los gobiernos chavistas, los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro. ¿Y las sanciones? Ya va, ya va. El principal, no dije el único, dije el principal. Aquí se recibió un boom petrolero gigantesco, donde los precios del petróleo llegaron a subir a $140, Así es. habiendo, en el momento en que Chávez ganó las elecciones, estaban en $8. Ese es el mayor boom recibido en la historia venezolana y es el mayor boom en el siglo XXI recibido por cualquier país latinoamericano. Y te doy una comparación. En 1998, Venezuela y Arabia Saudita tenían 15.000 millones de dólares en reservas internacionales, los dos países. En el 2014, después de ese gigantesco boom, las reservas de Venezuela habían subido a 21.000 millones. Las reservas de Arabia Saudita habían subido a 744.000 millones de dólares. Entonces, por supuesto,
cuando bajan los precios del petróleo, bueno, aquí el gobierno, entonces en ese momento le tocaba a Maduro, no, que bajaron los precios del petróleo, que esto no tiene nada que ver con nosotros, que ahora no, y esto que están bajando los precios es parte de la guerra económica. Arabia Saudita simplemente dijeron, bueno, para eso es que tenemos ahorrada esta plata, para estar preparados, porque sabemos que los precios suben y los precios bajan. Entonces, aquí hubo una irresponsabilidad total en el manejo de la economía venezolana. Ahora, lo que es cierto es que hay un momento en que la oposición comienza a tener incidencia sobre la economía, la oposición llega a capturar espacios de poder donde pueden influir sobre la economía y comienza a comportarse de la misma forma. Antes de las sanciones, no hablemos todavía de las sanciones, en el año 2017, enero del 2017, la directiva de la Asamblea Nacional comenzó a mandarle cartas a Deutsche Bank, a Goldman Sachs, a Citibank, diciendo no refinancien la deuda de Venezuela, no hagan operaciones de financiamiento con Venezuela, ustedes no pueden estar financiando a una dictadura. Estamos hablando de 2017, o sea, que no hay un cuestionamiento serio sobre la elección de Maduro para el periodo 2013-2018. Viene el 2018, exacto, pero esto es antes de eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que todos estos bancos se asustaron, no refinanciaron la deuda venezolana, y entonces el gobierno tuvo que recortar, o sea, simplemente no había dólares para importaciones y la economía entró en una contracción mucho más profunda. De forma que cuando se comienzan a recuperar los precios del petróleo, porque los precios habían caído a $25, cuando comienzan a recuperarse los precios del petróleo, la economía venezolana no se beneficia. ¿Por qué? Porque comienza a caer la producción. Y ahí sí que entran las sanciones. Las primeras sanciones que fueron financieras en 2017 golpearon muy fuertemente la capacidad de la empresa petrolera de PDVSA y de las empresas mixtas de pedir financiamiento. Y después llegaron las sanciones comerciales petroleras, llegó el desconocimiento del gobierno y la entrega de las cuentas a la oposición, y todo eso, por supuesto, que tuvo unos efectos muy significativos. Entonces ahora vamos al tema de Citgo. En el tema de Citgo, en este contexto donde yo sí creo que la responsabilidad principal del descalabro económico de Venezuela es del chavismo, en el contexto de Citgo, la defensa de Citgo desde 2019 la tiene la oposición. La oposición es la que ha controlado, la oposición es la que ha nombrado junta directiva. O sea, en este momento PDVSA legalmente la dirige un señor llamado Horacio Medina, que fue nombrado por Juan Guaidó y sigue ahí como presidente de PDVSA para efectos legales. Entonces, ellos han llevado a cabo toda la estrategia legal y ellos podían haber negociado con los acreedores en un momento en que perfectamente se les podía pagar a los acreedores. Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a negociar, no vamos a hacer nada, porque aquí nosotros no tenemos que entendernos con esa gente, porque esos acreedores son acreedores que financiaron a Maduro. Bueno, resulta que al final los acreedores llegan, y muchos de esos acreedores, lo que eran acreedores más bien que habían sido expropiados por Chávez y por Maduro. Y ellos llegan, adelantan sus demandas, y en este momento tú tienes 23.000 millones de dólares de órdenes de embargo contra Citgo. Por cierto, la mayoría de esas órdenes de embargo son causadas de acuerdo con una decisión de Delaware, del juez de Delaware, del juez Leonard Stark, que es una decisión que ha sido ratificada por Cortes de Apelaciones y por Corte Suprema de Estados Unidos, porque Guaidó incurrió en lo que se llama el alter ego, que es que utilizó la empresa para los fines del gobierno, para los fines directos del gobierno. De su gobierno. Del gobierno, exactamente, de su gobierno. Entonces, ¿qué es lo que dijo el juez Leonard Stark? En una sentencia, y estoy citando textualmente a la sentencia, el manejo de Guaidó, por parte de Guaidó, de PDVSA en el exterior, es materialmente idéntico al manejo por parte de Maduro de PDVSA en el país. Y básicamente dijo, como esta gente está manejando a PDVSA para sus propios fines, entonces los acreedores pueden ir y emitir órdenes de embargo. Y por eso es que en este momento hay órdenes de embargo de 23.000 millones de dólares y la compañía vale máximo 13.000 millones de dólares. Entonces por eso es que se va a perder la compañía. Ahí sí que la responsabilidad es principalmente de Guaidó. Gracias, Francisquito, lo explicaste muy bien. Vamos al corte y ya regresamos.